Gloria a Dios. Alabado sea tu nombre, Jesús. Ahora hay algo importante que recibir, manda del cielo con todos ustedes. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Hermanas, Dios le bendiga. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, porque Dios, hermano, ha querido bendecirnos en esta noche para estar aquí, para adorar al Señor, para glorificar el nombre del Señor. Amén. Gracias al Señor, les saludamos a todos ustedes, saludamos a los hermanos que nos siguen también. Gracias al Señor, que Dios los bendiga grandemente a todos ellos. Estamos aquí para seguirnos gozando de la presencia del Señor, para bendecir nuestras almas, para también poder, hermano, bendecir a otros que no conocen la palabra de Dios. Porque ese es el objetivo, hermano. Recibir bendición nosotros para poder bendecir a otros también. A la voz del Señor. Porque hay que decirme que usted reciba bendición y al final no bendiga a nadie. Si no, la palabra de Dios, el evangelio y el gozo que nosotros sentimos, nadie más lo podría sentir. Pero justamente el sentir y el amor de Dios viene a partir de eso. De que incluso la oración final que el Señor hiciera por aquellos hermanos que vendríamos después, es que crean en la palabra de aquellos que vendrán después de ellos, sino que la palabra siga compartiéndose, se siga extendiendo, que no se quede solamente en los primeros discípulos, sino que se siga extendiendo a través de las generaciones, las edades, los siglos, y hasta que Cristo venga, hermano. A la voz del Señor. Lo importante es seguir con la preciosa palabra del Señor. Amén. Vamos a ver nuestras Biblias. Gracias al Señor, nos hemos gozado, alabando al Señor, glorificando el nombre del Señor, hermano. Aleluya. Gloria al Señor. Hoy, como en muchos lugares, hermanos, se recuerda o se comparte una fecha muy especial que es el Día del Padre. Amén. Y así como el Día de la Madre, también hemos compartido, hermano, una palabra muy bonita hablando de las mujeres de Dios, de las mujeres de la Biblia, que nos hemos sentido identificados, muchas mamás, perdón, se han sentido identificadas con muchas de las historias bíblicas que hablan de aquellas mujeres. Gracias al Señor. También nosotros, hermanos, nos sentimos identificados con la vida de ellas y también con la vida de los hombres de Dios, porque muchos de ellos también pasaron momentos difíciles, como también momentos en los cuales, hermanos, vieron la gloria de Dios. Así que vamos a ver esta Biblia en el libro de Proverbios. Amén. Proverbios, gracias al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Proverbios capítulo 20. Amén. Alabado sea el Señor. Proverbios capítulo 20. 20, verso 6. Alabado sea el Señor. En el capítulo 31 nos habla y nos dice, ¿no? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Gloria sea el Señor. Ah, pero usted cree que solamente para la mujer. No, también para el varón. Hay un texto en Proverbios que le habla. Gloria sea al Señor. Y vamos a compartir el día de hoy algo muy bonito, porque la palabra de Dios es hermosa, hermano. Vamos a compartir lo que nos dice la palabra del Señor con respecto a los varones. Porque es importante, hermano, que nosotros podamos también conocer los dos lados de la moneda, tanto los hombres como las mujeres. Las bendiciones, los privilegios y el respaldo que Dios nos da. Y la responsabilidad que tenemos, hermano, los papás en el hogar, en la vida espiritual, tanto en la familia como en los hijos también. Amén. Lecturamos Proverbios capítulo 20, el verso 6, un solo verso, hermano, y con la ayuda del Señor vamos a poder compartir, gloria sea al Señor, la palabra de Dios que nos habla de los hombres de verdad. Alabados a Amén. Cristo. Hombres de verdad. Alabados al Señor. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lecturamos la palabra del Señor que dice así. Verso 6 del capítulo 20 de Proverbios. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Se parece al capítulo 31, de lo que nos habla en Proverbios también. Alabados a Cristo. Repito, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Alabado sea el Señor, hermano. Hermana, alabado sea el Señor. Vamos a orar todos juntos. Cierren sus ojitos en su lugar. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios, que podamos comprender la palabra y que podamos, hermano, asimilarla para bendición de nuestras vidas y de los que nos rodean también.
Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, por todos tus privilegios y tus bendiciones. Te pedimos, Señor amado, en esta hora que así como nos has dado tu palabra, también, Señor amado, podamos reflexionar en ella y podamos aprender de ella, Señor. En el nombre de Jesús, fortalece la vida de cada uno de nosotros. Anima, Señor amado, a aquel desanimado. Fortalece, Señor amado, el corazón del que necesita ser fortalecido. Y bendice, Señor amado, a tu pueblo, a tu congregación, a los hermanos que nos ven, Señor, a las familias que nos ven, a los jóvenes, a las personas simpatizantes de tu palabra, familiares que ven, Señor amado, el mensaje. Te pedimos, Dios mío, que bendiga sus corazones, bendiga sus vidas y les hagas entender, Señor, aquello que tú muchas veces has guardado, Señor, en oculto, hasta que el buen corazón de ellos, Señor, se despierte para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que ahora que te escuchan, que ahora que están atentos, te reveles a sus corazones y les enseñes, Señor amado, el grande amor que tienes para con nosotros y que nos has mostrado, Señor, a través de las generaciones, mostrándonos tu piedad, tu voluntad, tu gracia y tu misericordia para con todos, Señor. Bendice a tus hijos, Señor. Bendice a tu pueblo, Dios mío. Bendice a los que nos oyen y a los que estamos aquí, podamos alabarte y adorarte por todas tus bondades, Señor. Gracias por todas tus misericordias. Gracias por todas tus bondades, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuánto pueden alabar al Señor, hermano? Amén. Tome asiento alabando a Dios. Y sentado alabe también a Dios. Ya sabe que a la hora del culto ya nadie se mueve. Si se va a ir al bañito, vaya en orden, tranquilito, sin hacer mucho aspaviento, gracias al Señor. Y a nadie me sale, por si acaso. Todos estamos aquí. Amén. Alabado sea el Señor. La Biblia nos enseña, hermano, en muchas de las porciones que nosotros encontramos y vemos, hermano, a través de la historia bíblica, personajes que destacaron por su fe, que destacaron por su amor, por su confianza en Dios y por aquellas cosas, hermano, que muchos de ellos anhelaban ver de Dios. Aun cuando algunos no lo vieron, hubo otros que sí lo vieron y que sí pudieron, hermanos, sentir la gracia de Dios en sus corazones. Y no solamente ellos, sino también los que los rodeaban, porque los que los rodeaban, alabado sea el Señor, eran justamente su familia, eran las personas cercanas a ellos. Y la gran mayoría de hombres de Dios estaban rodeados de su familia y velaron por su familia. Y estuvieron, hermanos, siempre pendientes de su familia. Hasta el mismo Señor Jesús, hasta el mismo Señor. Antes de partir, cuando estaba ya en la cruz del Calvario, ya para expirar, ya para dar el Espíritu, ya para entregar el Espíritu, se preocupó por su mamá, con quién se iba a quedar, porque no podía quedarse con sus hermanos, porque sus hermanos hasta ese momento eran incrédulos y no creían en él, como lo dice el Evangelio según San Juan. Pues es que, hermano, todos los hombres de Dios y las mujeres de Dios siempre han estado, hermano, buscando la voluntad, la dirección, la misericordia de Dios y esperando, hermano, en sus promesas, y más aún aquellos que tenían como responsabilidad, hermano, ser padres de familia. Gloria al Señor. Vemos en la Biblia, en la palabra del Señor, que muchos papás, hermanos, fueron negligentes, otros fueron acertados. Unos fueron, hermanos, muy tardos para reaccionar, otros, hermanos, creyeron aún cuando estaban en el momento, hermano, más difícil de su vida. Alabado sea el Señor. Muchos otros, hermanos, pudieron conservar lo que tenían y otros lo perdieron todo. Lo perdieron todo. Pero aún cuando lo perdieron todo, supieron poner su confianza en Dios también. Alabado sea el Señor. Y vamos a hablar directamente, hermanos, de los personajes, porque hablar de papás, en este caso, es algo, hermano, que solamente podemos compararlo y podemos, hermano, dilucidarlo a través de la palabra, porque muchas veces nosotros nos queremos poner imágenes o ejemplos de personas. Buscamos consejeros, personas, hermano, buenas en el mundo que ahora vivimos, personas que quizás han destacado en un momento de su vida, pero qué mejor ejemplo, hermano, de lo que encontramos en la palabra de Dios para aprender lo que es bueno hacer y lo que no es bueno hacer también. Alabado sea el Señor. Porque en la historia bíblica, en los miles de años que tiene la Biblia como historia, desde que se escribió, desde los tiempos en los cuales, hermano, se fueron formando todo, hermano, lo que es la humanidad, siempre la familia estuvo, hermano, dentro de la noticia y del centro de la historia bíblica. Alabado sea el Señor. Fue Dios quien fundó el matrimonio como familia. Fue Dios quien le instituyó, quien formó al hombre y a la mujer.
y quien, hermano, a través de los siglos fuimos viendo que toda la historia bíblica se basa en las familias. Gloria al Señor. Nosotros vemos, hermano, desde Adán y Eva, cómo en las familias es que Dios establecía sus planes, y es que Dios, hermano, escogía de entre las familias a personas especiales para hacer la obra de Dios. A la voz del Señor. No era, hermano, casualidad, no era, hermano, simplemente capricho de Dios, sino que de las familias que se formaban y de las personas que integraban una familia, Dios sacaba a uno para poder hacer su obra y para poder, hermano, llevar a cabo una misión o una labor que Dios tenía encomendado para ese tiempo. Nosotros podemos ver en la historia bíblica, hermano, incluso desde el principio, como les decía, hablando de Noé, gracias al Señor, en el capítulo 6 de Génesis, vemos, si busquen su Biblia, véalo, búscalo, capítulo 6 de Génesis, del verso 9 en adelante, vemos, hermano, cómo por la fe de Noé fue librada toda la familia. Y no fue por la mamá, fue por la fe del papá, porque la Biblia lo dice y lo describe así, que cuando Dios estaba, hermano, hastiado de la humanidad, hastiado, hermano, de la maldad del hombre y de todo pensamiento que estaba de continuo al mal, Dios ¿a quién vio? Vio a Noé, perfecto en sus caminos, gloria al Señor, porque con Dios caminaba Noé, y Noé en todo lo que hacía tomaba en cuenta a Dios, porque como descendía de la descendencia, hermano, de los hijos que empezaron a alabar y adorar a Dios, pues obviamente los que venían descendientes de él, pues empezaban a adorar a Dios, y Dios se agradó de ellos, de las generaciones que iban viniendo. Entendemos, hermano, que desde el principio, cuando Caín mató a Abel, a la voz del Señor, hubo un retraso en la generación de los que alababan y servían a Dios, porque Caín, al ser expulsado por Dios de la tierra y al ser echado lejos y ser marcado por Dios como un delincuente, como un asesino, gloria al Señor, empezó a multiplicarse. Y de él salieron un montón, hermano, que descendían de una descendencia, hermano, sin el temor de Dios, que hacían, hermano, lo malo. Pero hasta ese entonces la descendencia que eran de los hijos de Dios todavía no se hallaba uno. Gloria al Señor. La historia bíblica nosotros vemos, hermano, del capítulo 3 en adelante, como, hermano, de Génesis, vemos, hermano, cómo la descendencia que ahí se prolifera. Empieza a aumentar, empieza a multiplicarse. La maldad, la crueldad, la violencia, a la voz del Señor. Y dentro de ellos, hermano, el primer polígamo, a la voz del Señor. Y empezó, hermano, la maldad en la tierra a multiplicarse mucho más antes de lo que vendrían a ser aquellos hermanos que cogerían la palabra de Dios o el temor de Dios, que empezó, hermano, a ser manifestada a través de, gloria al Señor, de aquel descendiente que le sustituyera Dios, hermano, en lugar de Abel, a la voz del Señor. Pero nosotros, hermano, empezamos a ver de que después de eso pasaron generaciones, ya había, hermano, todo un pueblo establecido, gloria al Señor, y recién los hombres empezaron a invocar el nombre de Jehová. De esa descendencia que viene Noé, gloria al Señor, séptimo desde Adán, como dice la Biblia, y empezó, hermano, a invocar el nombre del Señor también, y Dios se agradó de él, y porque se agradó de él, guardó a toda la familia, a la voz del Señor. Aleluya. Guardó toda su casa. Y mire qué tremendo, porque Noé estaba con sus hijos y sus hijos estaban con sus mujeres. O sea, vivían en comunidad. No es que vivían todos juntos mezclados, sino que vivían en comunidad. ¿Por qué? Porque la maldad se había multiplicado tanto, gloria al Señor, que no había, hermano, un lugar en el que ellos puedan estar, hermano, a salvo, porque la maldad estaba en todos lados. Así que conforme fueron creciendo los hijos de Noé, Sem, Can y Jafet, se fueron, hermanos, juntando en comunidad junto con Noé. Porque uno se pregunta, ¿y qué es Noé junto con sus hijos? Porque estaban viviendo todos mezclados. No es que vivían mezclados, sino que estaban juntos, en comunidad. Así como Abraham vivió, hermano, junto con toda su parentela, con su hijo, con su sobrino, gloria al Señor, y todos sus criados, como una comunidad, a la voz del Señor, porque entraron a la tierra de Canaán, hermano. Y en la tierra de Canaán, la gente que vivía ahí no tenía ningún tipo de temor de Dios. De igual manera también Noé, como vio de que toda la tierra también estaba corrompida, prefirió, hermanos, no dejar que sus hijos se fueran lejos.
Porque tan corrompido estaba que sus hijos, hermanos, podían sufrir la violencia del mundo, que en ese tiempo, del cual ese tiempo Dios se desagradó. Porque Dios no vio a nadie más justo que Noé. Examinó, vio, revisó y no vio a nadie. A la voz del Señor. Y sus hijos supieron escuchar la voz de su papá. Porque qué lindo cuando el papá aconseja a los hijos y los hijos le escuchan. Qué lindo cuando el papá sabe, hermano, dar el ejemplo a los hijos y los hijos siguen el ejemplo del papá. A la voz del Señor. Porque en circunstancias como las que vivió Noé, hermano, toda la tierra estaba corrompida. Y si Dios tuvo que destruir toda la tierra, hermano, imagínense la percepción que tuvo Noé de ver que toda la gente, los vecinos, la gente que estaban alrededor, era una influencia mala para la familia. Por eso es que los mismos hijos entendieron la palabra de Noé y vieron la realidad y decidieron: papá, nos quedamos junto contigo, construimos nuestras casas al lado tuyo, junto a ti, para vivir todos juntos. A la voz del Señor. Porque le repito, no es que Noé tenía los hijos metidos en la casa, sino que cada uno con la mujer que tenían vivían cerca de Noé. A la voz del Señor. Por eso es que, hermano, Dios le dice: entra tú y tus hijos y tu mujer y la mujer de tus hijos. ¿Por qué? Porque ellos, hermano, estaban obedeciendo y estaban viviendo en el temor de Dios. Porque si no, hermano, no hubieran entrado. Porque si hubieran vivido, hermano, haciendo lo malo, viviendo como muchas personas viven, practicando el pecado, haciendo lo malo, hermano, teniendo una doble vida, agradando a Dios por un lado y por el otro lado, haciendo todo lo malo, hermano, Dios tampoco hubiera salvado a los hijos. Pero qué lindo, hermano, que Noé supo hacer que sus hijos reflejaran en la vida de ellos y en la vida de sus propias familias el temor de Dios, hermano. A la voz del Señor. ¿Por qué? Porque Noé pudo librar, hermano, del diluvio a sus hijos. Y no solamente el diluvio, sino de los diluvios que habrían de venir después. Y tenía la autoridad de Dios en sus hijos, aun siendo sus hijos casados, aun siendo sus hijos con familia. Porque a veces algunos dicen: no, pero ya mi hijo ya tiene su casa, tiene su familia, tiene su mujer, tiene su marido muchas veces. Tiene sus hijos, ¿ya qué caso me va a hacer? No. Noé supo guardar la autoridad aun cuando, hermano, aun cuando sus hijos eran casados. A la voz del Señor. Porque sabía ser ejemplo, sabía ser autoridad, sabía, hermano, guardar la palabra y hacer respetar la palabra de Dios. Que hasta ese momento la conocían por así decirlo, con los mandamientos pequeñitos, con el sentir del corazón. Porque no había palabra de Dios, no había 10 mandamientos todavía. Respetaban la palabra de Dios por lo que se escuchaba, de lo que se decía del Dios de la creación. A la voz del Señor. Porque tranquilamente la palabra pudo haber llegado, hermano, sin mucho cambio, porque la gente vivía 800, 700, hermano, y como Matusalén, 960 años, 969 años. Imagínense, casi un milenio. Y tranquilamente la historia de Adán pudo haber pasado a Matusalén. Y de Matusalén, hermana Noé, facilito. Mire, tranquilamente pudo haber pasado la historia de la historia, hermano, de cómo fue la creación y de cómo el huerto del Edén y cómo, hermano, Dios habló. Hermano, la palabra de Dios estaba fresquita. A la voz del Señor. No había pasado por 40, 30, 50 personas. No, de ahí nomás, de Adán a Matusalén, de Matusalén a Noé. Imagínense, fresca la historia. O podemos decir calentito. A la voz del Señor. Escuchaban, hermano, y temían porque sabían que Dios era real y es real, hermano. A la voz del Señor. Por eso es que, hermano, los hijos escucharon a Noé en todo. Y no es que estuvieran ahí sujetos con miedo, sino que entendían de que el Dios del cual Noé hablaba era un Dios real, un Dios vivo. Y más cuando habló del diluvio. Los hijos, hermano, no lo refutaron. Vamos a estar haciendo, padre, vamos a estar haciendo una barca si estamos en tierra seca. Lo más normal sería que lo hagamos al menos a las orillas del mar. A la voz del Señor. No, hermano, suficiente fue la palabra de papá para que digan: si papá lo dice, es porque es verdad. Amén, gloria a Dios. Qué grado de testimonio tenía Noé, ¿no? Qué grado de testimonio tenía que lo que él decía de parte de Dios, los hijos decían: si Dios te ha dicho eso, papá, eso es. A la voz del Señor. Aleluya. Si Dios te ha revelado eso, papá, eso es. Amén. Pero qué vergüenza ahora los papás, hermanos, muchas veces le dicen: no, vamos a hacer esto porque tenemos que buscar a Dios. Busca tú nomás. Oh, no, tío, papá. Bendito Dios. ¿Dónde está el testimonio?
Hay veces, hermano, muchas veces uno no hace que el testimonio de Dios, hermano, sea concreto, real, porque muchas veces en la vida uno no lo vive, pero Noé sí lo vivió. Puede ser que los hijos ni siquiera, hermano, le dio un ápice de reputación, o de repente discrepar con el papá. Papá, ¿estás seguro? ¿Seguro que Dios te habló, papá? ¿No será que habías estado soñando? ¿No será que de repente por ahí te habrás dado un golpe en la cabeza y pensaste que fue así? No, hermano, lo que Noé le dijo de parte de Dios, lo creyeron y punto, hermano. Alabado sea el Señor. Porque supo involucrar a su familia y su familia le creía por el ejemplo que él daba. Alabado sea el Señor. Qué lindo que los padres puedan dar ese ejemplo, hermano, que los hijos no tengan que decirle no, papá. O después, papá. ¿O de verdad será eso, papá? ¿No? Que puedan, hermano, escucharnos cuando nosotros les hablemos, que nos escuchen y se den cuenta que lo que papá dice es verdad. Alabado sea el Señor. Nos vemos en Abraham, hermano, en Génesis capítulo 4. Gloria al Señor. Génesis capítulo 24, perdón. Alabado sea el Señor. Gloria al Señor. Abraham, como padre de la fe, hermano, estaba muy preocupado también por su descendencia. Gloria al Señor. Aunque cometieron graves errores con Sarai, que en ese momento fue, y después Sara, a tiempo pudieron corregirlo. Pero ya cuando se estableció la promesa de Dios, y cuando ya Abraham, hermano, concientizado y con mucho dolor tuvo que despedir al otro hijo, que no era, hermano, parte de la promesa, pero que ya Dios le dio una promesa muy, hermano, muy particular a él, muy personal a Ismael, gracias al Señor. Ya Abraham se encontraba nuevamente encaminado en lo que era el centro de la voluntad de Dios. Aunque le costó, le dolió separarse del hijo que no podía tener bajo su cuidado. A la voz del Señor. Gloria a Dios. ¿Por a quién le gusta, hermano, separarse de un hijo? A nadie. Pero a Abraham le dolió su error. Gloria al Señor. Pero cuando muchas veces no es bueno, porque cuando no es bueno, hermano, criar justamente a un hijo, muchas veces que puede traer problemas como le trayó a Abraham. Ese es en el caso de Abraham, no en el caso actual, es en el caso de Abraham, que era la promesa, porque de ahí van a venir muchas cosas en el futuro. Y Dios, hermano, tuvo que obrar y usar, hermano, circunstancias para que no se entorpezca la obra que Dios iba a hacer a través de Isaac y de la descendencia de Abraham. Y no se, hermano, turbe ni se perturbe el plan de Dios que iba a venir, hermano, a través de Abraham. Tuvo que ejecutar, hermano, eso de separar a esa familia. Porque Dios lo vio así. Porque fue un caso especial, no como ahora, ¿no? Ahora, hermano, algunos agarran y dicen, pero si ¿por qué Abraham tuvo que separarse del hijo que no era parte de la familia, no era del matrimonio? Yo también lo hago. Un montón de papás, hermano, irresponsables que fuera de lo que es hacer una familia, tienen hijos por todos lados. A la voz del Señor. Y que ahora, hermanos, son tan espirituales que dicen, yo voy a ser como Abraham. Así como despidió a Ismael y se metió solamente con la familia de lo que era la original o el matrimonio legal, yo también hago lo mismo. Metí la pata por allá, metí la pata por acá. Tengo un hijo por acá, tengo un hijo por allá. Bueno, como voy a ser como Abraham. Como Abraham metió la pata y tuvo que despedir al otro y se olvidó del otro. Ya no le pasó ni mantenimiento ni nada, ya se olvidó de él o de ella. Entonces yo simplemente voy a estar con los hijos de mi casa. Santo Dios. A la voz del Señor. Gloria a Jesús. Son carnales. Tienen la mente del mundo y piensan así. No, el que comete un error como eso tiene que hacerse responsable. A la voz del Señor. Y así haya tenido un hijo por otro lado o una hija por otro lado, tiene que hacerse responsable. A la voz del Señor. Porque hay consecuencias de eso. Dios no le mandó a nadie tener un hijo por otro lado. Lo de Abraham fue un tema completamente, hermano, especial. No que uno va a obrar como obró en la Biblia, porque algunos papás, hermano, sin el temor de Dios, y hermanos mundanos agarran y comparan la historia de Abraham para ahora decir, ¿yo por qué voy a tener responsabilidad con el hijo si Abraham también lo hizo así? Y lo despidió y lo votó. Gloria al Señor. Cuando, hermano, muchas veces, hermano, Dios, hermano, ya desde un principio ya ha condenado esa acción. Porque hay que entender que Abraham todavía no estaba en la ley. Todavía no había los mandamientos. Todavía no estaba la ley de Dios. La gente vivía como bien le parecía. O como la conciencia le dictaba. Hasta cuando Dios recién trajo los mandamientos a través de Moisés.
Y después hemos escuchado y hemos visto las historias bíblicas y después ya la palabra de Dios que tenemos ahora a través de los apóstoles. Gracias al Señor. Que condene ese tipo de actos antes que se ejecuten, antes que pasen, antes que se manifiesten. Que los padres tienen que tener mucho cuidado para que me entiendan bien a los criollos hablando, que no saquen los pies del plato. Que no se pongan a mirar a otra mujer o a otro hombre. Que tengan hijos fuera de la relación matrimonial, porque eso trae perjuicio, eso trae daño a la voz del Señor. Engañar, adulterar, fallar, eso trae daño en el hogar. Usted vea lo que le pasó a David nomás, hermano, y Proverbios también lo dice. Gloria al Señor. Mire usted lo que le pasó a David por mirar a la mujer que no le correspondía, que era de otro hombre. Mira lo que le pasó. La espada de Jehová no se apartó de su casa. La espada de Dios no se apartó de su casa. Y eso fue uno, hermano, de la condena, porque Dios le iba a matar a David. Porque cuando David se arrepiente, después de que Natán le advirtió y le dijo, después de que le declaró lo que él había hecho, después de presentarle una historia para que él de repente fuera a reflexionar, y él dio palabra de juicio para con esa persona que había hecho lo malo, y le dijo, ese hombre eres tú. Y se puso a darle mano, a revelarle lo que había hecho David. David cayó ¿cómo? Cayó, hermano, arrepentido. De inmediato pidió perdón y misericordia. Y Dios ya le había dado una orden a Natán. Si no se arrepiente, se muere. Pero si se arrepiente, dile que no se va a morir, sino que, bueno, ha alcanzado misericordia. Y eso fue lo que le dijo Natán. Por cuando te has arrepentido, no morirás, le dijo. No morirás, tranquilo, David, no, Dios no te va a cortar la vida. Pero sí el hijo que has concebido no vivirá. Y la espada, le dijo, la espada no se va a apartar de tu casa. Y esas palabras que dice cuando habla de la espada, habla, hermano, de que va a haber guerra, va a haber pleito, va a haber disensión, a la voz del Señor. Va a haber, hermano, lucha, discrepancia. Y eso fue lo que pasó. Porque cuando pasó el tiempo, Amnón, hermano, le violó a una de las hijas de él, su propio hijo. Violó a una de sus hermanas. Y producto de eso, Absalón, el hermano de Tamar, cuando vio que violaron a su hermana, se fue, lo invitó a Amnón pensando que no había pasado nada. No, se fue contento a una fiesta que estaba celebrando Absalón, hermano, y lo mató su hermano, en venganza por la violación de su hermana. ¿Y qué pasó al final? David tuvo que expulsarlo. Lo expulsó porque era para que lo mate, pero prefirió expulsarlo. Y hermano, mira, la ley de Dios decía que ojo por ojo, diente por diente. Lo que Absalón hizo, debió haber muerto. Pero David no lo mató, sino que lo expulsó. Y David, por no obedecer otra vez la palabra de Dios, lo cual es muy enduro en ese tiempo la ley, gracias al Señor, porque le exigía eso la ley, David prefirió expulsarlo, pero lo expulsó. Y tremendo dolor de cabeza que le fue para él, porque él mismo se levantó contra su propio padre, hermano. Ya conocemos la historia de lo que pasó. Yo le digo, ¿se apartó, hermano, en la espada de la casa de David? No. Los adulterios, hermano, traen pelea, traen conflicto, traen lucha, traen, hermano, discrepancia, traen tristeza, traen amargura, traen dolor. A la voz del Señor. O sea que uno tiene que ser consciente que cuando pasan esas cosas, uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que velar por la unidad de la familia. Porque eso trae, hermano, perturbación en el hogar. ¿Me está escuchando? A la voz del Señor. Eso trae perturbación en el hogar, en la familia, en los hijos, en el cónyuge. A la voz del Señor. Y eso, hermano, termina haciendo, hermano, de que las familias, hermano, aun cuando nuevamente se vuelvan a unir, tienen, hermano, ahí un dolor que tienen que estar sufriendo. Y siempre lo van a estar sufriendo. A la voz del Señor. Y la única manera de poder sobreponerse y sobrellevar eso es cuando uno se acerca y busca de Dios, hermano. A la voz del Señor. Porque, hermano, cuando uno busca de Dios y pelea la batalla y se esmera por buscar de Dios, aún los errores más graves, hermano, Dios se encarga de obrar también. A la voz del Señor. Por eso es que, hermano, la palabra de Dios está ahí. Y Abraham sabía muy bien eso, gloria al Señor. Y como sabía muy bien de las cosas que habían pasado y las cosas que él estaba viviendo ahora, porque sabía y estaba consciente de que su hijo, bueno, ahora estaba perdido, ¿no? Ya estaba lejos. Él no quiso que su hijo Isaac viviera lo mismo. Y como padre se preocupó por la pareja que iba a tener Isaac. Y en el capítulo 24, como les habíamos leído, como le había dicho, en el verso 3,
como era un padre, hermano, que también velaba porque se dio cuenta que el error que él cometió no quería que su hijo lo cometiera, porque trae perjuicio y trae, hermano, bastante dolor y perturbación en el hogar, porque eso fue lo que pasó en la familia de Abraham, en la casa de Abraham. Dijo, no quiero que quizás pase lo mismo. Yo ya lo pasé, que mi hijo no lo pase, que mi hijo no meta en la pata y se equivoque de la manera como me equivoqué yo. Voy a evitar que pasen esas cosas. Así que llamó, en el verso 3, llamó a uno de sus criados, al más antiguo de su casa, al más anciano. En el verso 10, y le dice, y te juramentaré por Jehová. Le dice, ¿a quién? A Eleazar. Gloria sea al Señor. Dice, de los cielos de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Gloria sea al Señor. Entre los cuales yo habito. Sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Alabado a Cristo. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Mire, Abraham se preocupó. Y los jóvenes hermanos tienen que estar tranquilos porque cuando papá y mamá se preocupan por la persona de quien usted puede estar enamorado, pueda llegar a sentir, no se moleste con papá o con mamá cuando se ponga a mirarlo. Ya te veo medio raro, te veo que estás ahí medio saltona. Gloria al Señor. Y que le dé un consejo, no se moleste, porque muchas veces los hijos se molestan cuando papá y mamá le dan consejo. O le dice, no hagas esto, no hagas aquello, o no vayas a tal lugar, o ten cuidado con fulano, ten cuidado con fulana. No porque sea celoso necesariamente, sino porque entiende y porque ve más allá de lo que tú, como Abraham, a la voz del Señor, ve más allá de lo que el hijo puede ver. Gloria al Señor, ve las cosas que te pueden pasar. Porque Isaac hasta ese momento tenía aproximadamente unos 40 años. Y ya se estaba pasando la edad, Isaac ya. Alabado sea ya se le estaba pasando la edad. Dios. Pero mire, aún así Isaac supo obedecer y escuchar a su papá. Y supo esperar a la voz del Señor. Y él no se desesperó. Y él esperó en lo que entendía la cultura de ese tiempo, lo que era correcto. Porque la cultura de ese tiempo decía, y era justamente lo que nosotros vemos, que los padres eran los que les acomodaban los matrimonios. Porque era la cultura de ese tiempo. El padre escogía con quién se casaba el hijo, y el padre escogía también y cedía a la hija a quien entendía que era mejor. A la voz del Señor, al hombre que fuera mejor. Es la cultura de ese tiempo. No que ahora los papás van a estar escogiendo el marido o la mujer al hijo. No lo va a hacer, ni tampoco tiene por qué hacerlo. ¿Por qué? Porque no es ahora, esa no es nuestra cultura. Ahora el joven lo que tiene que hacer, como dice la Biblia, es orar y buscar la voluntad de Dios. A la voz del Señor. A la voz del Señor. Pero eso no quiere decir que el papá va a estar indiferente. ¿Qué tiene que hacer el papá? Orar, buscar de Dios, pedirle también que le abra la mente al hijo, a la hija, cabezona, que se puso los ojos en la persona menos indicada. A la voz del Señor. Porque de repente el hijo no lo ve, pero el papá está que dice, Dios mío, tanto me he esforzado por mi hijo, que ahora mira, ve cómo está haciendo una muchacha que ni lava, que ni se atiende, ni siquiera se peina, ¿no? Es lo que ve el papá muchas veces, pero el hijo lo ve la princesa más hermosa del mundo. Aunque viene todo con el pelo engreñado ahí, pero para él es la hermosa. Pero para el papá dice, Dios mío, es así se soltera, ¿cómo será cuando sea casada? Porque el papá ve más allá, ¿no? Ve más allá. Y imagínese, y eso es cuando es el hijo, pero imagínese cómo será cuando es la hija, ¿no? Porque muchas veces los papás se entrañan más con las hijas. Y cuando ven, hermano, que viene, muchas veces como los papás nos califican, no, mira, ahí viene ese muchacho, Dios mío, que da pena verlo caminar, mira, lo ve con su cara de malandrín que viene, ¿no? Y se pone a verlo ahí, mira, lo ve, y ¿cómo ha venido? Mira, ay, Dios mío, ni siquiera se lustran los zapatos. Ay, sí, lo tengo lustrado. Ni siquiera se lustran los zapatos. Mira, si así están los zapatos, ¿cómo estará? Y cuando se ve, se acerca y sonríe. Aquí está el pedazo acá de lo que comió en la tarde. Ni siquiera se cepilla los dientes. Pero para mi hija, uy, es un príncipe. Es el hombre más bello del mundo. Cuando lo ve, se le salen, hermano, los ojos. Se le vuelven en forma de corazón. Alabanzas a Dios. Pero el papá lo ve. Ay, Dios mío, este muchacho. Con su peinado de ¿cómo se llama? Con su peinado delincuente que tiene todo rapado así. Dios mío, pero para él que es lo mejor del mundo, ¿qué? A la voz del Señor. Gloria a Dios.
Porque el papá, al igual que Abraham, ve más allá de lo que puede ver uno. A la voz del Señor. Por todas las cosas que le pasaron. Aunque a los hijos muchas veces, hermanos, les cuesta ver la realidad de las cosas, a los papás, ¿no? A los papás sí vemos, observamos, y somos más observadores. Abraham observaba y veía, hermanos, de que las personas que estaban alrededor, que era Canaán, no eran convenientes para Isaac. Las mujeres que vivían alrededor no eran, hermano, lo mejor que Isaac podía recibir. ¿Por qué? Porque sabía muy bien y había entendido ya Abraham. Y ahora ya perdí un hijo por causa de mi cabezonada, de mi responsabilidad. Ya perdí un hijo. Ahora no quiero perder con que se relacione con una joven que no tiene tampoco el temor de Dios. Porque las mujeres de Canaán no tenían el temor de Dios. No tenían el temor de Dios. Y la gran mayoría adoraba ídolos, adoraba, hermano, imágenes, adoraba, hermano, un montón de, lo decía el Señor, y tenía prácticas propias del pueblo de Canaán, hermano, que estaban en contra de las leyes de Dios, que la conocían, como le repito, de lo que se entendía que había venido, hermano, como testimonio de lo que era agradable para Dios desde los orígenes, y que había sido heredado el conocimiento desde Adán hasta Abraham, a la voz del Señor. Hasta todos aquellos hermanos que habían, hermano, y que eran parte de la descendencia de Adán. Gloria sea al Señor, hermano. Y viendo que no era, hermano, lo mejor, pues Abraham se preocupó, porque era la costumbre en ese tiempo. Pero la costumbre ahora en este tiempo es que los hijos escojan, aunque a papá le duela, aunque a papá, hermanos, y a mamá termine, hermano, partiéndole el corazón viendo con quién se casa. Y esperando la voluntad de Dios y la dirección de Dios, que ese joven al final entienda y comprenda lo que es bueno para él o ella. A la voz del Señor. Porque vemos mucha discrepancia, hermano, y me meto en un tema bastante delicado, porque muchas veces, hermano, los papás quieren agarrar, escogerle el marido o la mujer al hijo. Pero no es que uno se la escoja. El papá tiene que orar. Tiene que orar antes de que pase, porque Abraham se anticipó antes de que le pase. Por eso es que dijo, anda, búscale mujer a mi hijo, allá en mi parentela, donde temen a Dios también, donde conocen las cosas de Dios. A la voz del Señor. Porque Abraham se anticipó antes de que Isaac, hermano, sintiera algo por alguien. Se fue y le dijo, ¿sabes qué? Búscate una mujer que fuera del temor de Dios. Porque se anticipó. Como tenemos que hacer los padres. Los padres tenemos que anticiparnos a orar para que los hijos y las hijas se cojan bien. Y en el momento que les toque, hermano, vivir esa experiencia, hermano, de sentir en su corazón amor por alguien, sepan que ese amor viene de Dios también. A la voz del Señor. Porque tienen que hacerlo así. Los papás tienen que orar antes, no cuando ya pasó, no cuando ya se enamoró, no cuando ya metió la pata, no cuando ya, hermano, se enfrascó en una relación de la cual ya no puede salir. No, el papá tiene que orar desde antes. Tiene que estar orando desde antes. Como Abraham se anticipó. Isaac todavía no sentía nada por nadie. Todavía no se le había metido en la cabeza enamorarse. ¿Por qué? Porque hasta ese momento Isaac estaba sufriendo la pérdida de su mamá. Porque Sara había fallecido. Isaac, hermano, estaba junto con Abraham. Porque Abraham era una persona rica. Y tenía muchas posesiones, propiedades, ganado. A la voz del Señor. E Isaac trabajaba, hermano, con Abraham. Y se encargaba de las cosas con Abraham. De repente en ese momento no se le había pasado por la cabeza, o no tenía en su corazón todavía el hecho de enamorarse de alguien. Pero Abraham ya se dio cuenta, yo estoy viejo. En cualquier momento Dios me lleva a su presencia y mi hijo sigue solo. Y antes que yo me vaya, mejor me aseguro, porque no va a ser que mi hijo vaya a meter la pata por ahí. Y los planes de Dios. Porque Abraham sabía muy bien lo que iba a pasar con su descendencia. Sabía muy bien lo que iba a pasar con su descendencia. Antes que pase algo, mejor me anticipo. A la voz del Señor, que fue lo que hizo Abraham. Y hermano, y empezó, hermano, a buscarle mujer para Isaac, que era lo repito, que era la costumbre en ese tiempo. No que eso va a pasar acá. No que ahora usted, hermano, ya tiene su edad ya para casarse y ahora papá y mamá le van a traer aquí. ¡Pum! Aquí está tu futuro esposo. Y usted, ay, pero no me gusta. Ya, pero él va a ser mi punto. Porque tenemos que ser bíblicos en todo. A la voz del Señor. Ay, pero no me gusta, tengo que casar con él, que no me gusta, que por allá el chatito es muy alto, es dientón, es mojón y le veo un montón de defectos. A la voz del Señor. O te traigo acá esta joven, con esta joven te casas, porque somos bíblicos como Abraham. A la voz del Señor. Y usted, hermano, varón, no va a estar, hermano, aceptando lo que le dice en ese momento papá, porque no es la usanza en este tiempo. No es la costumbre en este tiempo. Pero lo que sí podemos hacer es seguir ejemplo de hablar, de anticiparnos, de orar,
hermano, de orar y velar para que el hijo o la hija tenga, hermano, a bien escoger lo que es bueno y que va a ser de bendición para su futuro. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor, hermano. Josué capítulo 24. Alabado sea el Señor. Alabanzas a Dios. Alabado sea el Señor, hermano. Dijimos Noé, lo hace el Señor, porque Dios busca hombres de verdad y los hombres de verdad hacen estas cosas. Lo hace el Señor. Los papás hacen estas cosas. Alabado sea el Señor. Josué también lo hace el Señor como hombre de Dios, porque él había aprendido, hermano. Capítulo 24, verso 15. Josué también como hombre de Dios, hermano, desde joven había estado junto al hombre de Dios, a Moisés. ¿Quién había estado, hermano, con Moisés allá en el monte? Gloria al Señor, Josué. Gloria al Señor. Moisés subió a escuchar la palabra, la voluntad y a ser, hermano, el receptor de los mandamientos, de los 10 mandamientos que venían para poder, hermano, guiar al pueblo de Israel con un mandamiento, con una ley. Gloria al Señor. Que vendría a ser, hermano, aquello por lo cual la palabra de Dios iba a ser, hermano, manifestada en una nación que Dios estaba formando y que del cual iba a venir el Mesías. Gloria al Señor. Y ahí, hermano, Moisés estaba junto con el hombre de Dios, aprendiendo de él, escuchando los consejos de él, estando, hermano, en el lado, en el lugar espiritual donde el hombre de Dios estaba. Gloria al Señor. Por eso que, hermano, cuando había que buscar la voluntad de Dios y cuando había que escuchar la ley de Dios, estaba junto Josué con Moisés. Subió al monte. Gloria al Señor. Escuchó cómo los truenos, hermano, de la presencia de Dios retumbaban, gloria al Señor, en el monte mientras Moisés estaba ahí y Josué estaba viendo la gloria de Dios ahí. Sentía el temblor del monte, hermano, y vio a Moisés descender, hermano, con su cuerpo, hermano, y su rostro glorificando a Dios, hermano, porque resplandecía a la voz del Señor. Lo vio traer las tablas de la ley. Imagínense la experiencia de Josué, ver, joven como era, ver, hermano, a Moisés con las tablas y ver, hermano, en la escritura hecho por el mismo dedo de Dios, hermano. ¿Qué tal la experiencia para Josué? Grabado en su corazón todas las experiencias que veía. Fue, hermano, el general del ejército, hermano, del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Guió, hermano, al pueblo de Dios a la batalla que Moisés, hermano, le instruía para que puedan pelear la batalla, porque sabía que las cosas se hacían siempre bajo la dirección de Dios. Sin la dirección de Dios no se podía hacer nada. Vio a Moisés, hermano, en los últimos momentos de su vida, ya cuando estaba entregando incluso el cargo, y se lo entregó al mismo Josué, que no se esperaba esa bendición, hermano, que solamente estaba sirviendo a Moisés, y que escuchó cómo le dijeron a Moisés: ahora le entregarás, gloria al Señor, tu báculo y la autoridad, porque quien te suplirá será Josué. Gloria al Señor. Y Josué recibió la autoridad, hermano, el báculo que tenía Moisés, hermano, y le puso su manto y se quedó, hermano, como el que iba a ser, aquel que iba, hermano, a guiar al pueblo de Israel. Y bajo ese temor Josué se dirigió. Pasaron el Jordán, gloria al Señor, y mostró la autoridad y la unción que Dios le dio, abriendo el Jordán también, a la voz del Señor, con el poder de Dios, de la misma manera. Mire, qué tremendo. Josué aprendió de eso, vivió las experiencias de Dios, vivió, hermanos, todo lo que Dios le había mostrado, y junto con él la familia de Josué. La Biblia dice, hermano, que los únicos dos que cruzaron el Jordán, ¿quiénes fueron? Aparte de, gloria al Señor, de que Dios, hermano, juzgó a todo el pueblo, y ninguno entró de los que salieron de la tierra, hermano, de Egipto. Ninguno entró. Todos aquellos, hermanos, que eran menores de 20 años, todos ellos entraron, pero los que eran mayores, todos, hermanos, perecieron en el desierto. Vagaron por la tierra, hermano, 40 años y perecieron. Para ese tiempo Josué ya tenía familia, para ese tiempo Josué tenía hijos. Y los hijos vieron lo que pasó, vieron y vivieron las experiencias también en el desierto. Y Josué, hermano, junto con su familia, cruzó el Jordán, porque los únicos que pasaron fue Josué y Caleb. Nadie más. Nadie más pasó, hermano. Nadie más. Y Josué pasó con su familia, con su esposa, con sus hijos, a la voz del Señor. Conquistaron Jericó, conquistaron Jai, conquistaron, hermano, toda la tierra que estaban cruzando el Jordán, que era la tierra prometida ya, a la voz del Señor. Y su familia vio la mano de Dios que estaba con su papá. Sus hijos vieron la mano de Dios que estaba junto con el papá. Que la palabra de Dios, hermano, estaba en la boca de Josué y se cumplía la palabra de Dios.
ya terminando. Gloria al Señor su ministerio. Aquí en Josué. Gloria al Señor. Porque ya Josué, hermano, ya anciano. Esto lo dice ya Josué anciano. Gloria al Señor. En el capítulo 24. Ya Josué ya anciano. Porque era su discurso de despedida de Josué. Ya Josué avanzado en años. Gloria al Señor. Pudo expresar estas palabras cuando les habló al pueblo de Israel y les refutó y les dijo que sean fieles, que no se desvíen de la palabra como lo hicieron cuando estaban con Moisés, que se desviaban, que constantemente eran rebeldes, y les hablaba y todo decía, sí, lo vamos a hacer, gloria al Señor. Y mire, y todos los que estaban ahí decían, sí, lo vamos a hacer, pero José le dice, no lo van a hacer, les decía. Pero sí vamos a ser obedientes, no lo van a hacer. Porque ustedes son casa rebelde. Josué se puso a darle palo, hermano. Y ancianito como era. Ya, hermano, ha entrado en años. Se puso a exhortarles a ellos, a todo el pueblo de Israel, a los líderes del pueblo de Israel. Pero ya cuando estaba ahí, gloria al Señor, en el verso 15 del capítulo 24, gloria al Señor, dice la palabra de Dios, si mal os parece servir a Jehová, dice, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, a quienes sirvieron vuestros padres, dice, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, gloria al Señor, en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, mire qué tremenda palabra dijo Josué, aunque ustedes le sirvan a todos los demás dioses y hagan y escojan a quién van a servir, si a los dioses paganos de los cuales ustedes están rodeados, o van a servir a Dios verdadero, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Josué era anciano. Josué era anciano. Y nadie del pueblo se quejó de sus hijos. Alabado sea Cristo. Nadie, hermano, se quejó. Porque lo que estaba diciendo ahí era una palabra que daba testimonio no solamente de él, sino también de los hijos. Porque Josué no hubiera podido decir eso si los hijos hubieran estado dando chuecos. A la voz del Señor. Pero él como papá, como autoridad, pudo decir yo y mi casa, y mis hijos, mis hijas que están acá, mi mujer que está chanita como yo, pero mis hijos que de repente ya están casados, que tienen su familia, yo y mi casa, y la descendencia que tienen mis hijos, mis nietos también, nosotros serviremos a Jehová. A la voz del Señor. Nosotros vamos a servir a Dios. Porque ya era anciano, entrado en años, y por los años, hermano, había visto que el testimonio que él había dado a los hijos, con los nietos que tenía ya, también los hijos le habían transmitido eso a los nietos. A la voz del Señor. Porque esa es una bendición y eso es algo en lo que se trabaja. Eso es algo, hermano, en lo que uno, hermano, tiene que invertir tiempo. Porque los hijos no van a creer en Dios solamente porque tú les hables o los traigas al culto. Los hijos van a creer porque te ven a ti, que eres una persona, hermano, que temes a Dios. Y que te guardas en Dios y que les enseñas a que teman a Dios, a que respeten a Dios. Aleluya. Si no les enseñas, no esperen que los hijos hagan eso. Amén, gloria al Señor. Tiene que enseñarles, tiene que disciplinarlos. Gloria al Señor. Se moverán, se quejarán, se fastidiarán, pero los hijos son así, los niños aprenden. Amén. Y Josué lo entendió porque él no solamente estaba metido, hermano, mire, yo le digo una cosa, para que Josué pueda decir eso, es porque era un padre que estaba con los hijos y les enseñaba a los hijos. A la voz del Señor. Y se tomó muy en serio lo que dijo el Señor cuando les entregó la palabra y le dijo, esta palabra la repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, a la tercera y cuarta generación, y la compartirás en el campo cuando fueres por el campo. O sea, eso de que dice cuando fueres por el campo la compartirás quiere decir que vas a tener acercamiento. Vas a tener un tiempo para compartir. Gloria al Señor, porque no todo es trabajo, no todo es responsabilidad. También tiene que haber tiempo con los hijos. Porque si el Señor le dice y le manda esto, que lo compartirás en el campo, cuando vayas por el campo, cuando camines por el campo, quiere decir que cuando estés caminando con ellos, porque vas a tener que tener un tiempo con ellos, vas a hablarle la palabra. A la voz del Señor. Vas a compartirle la palabra. Vas a darte un tiempo porque tienes que darte un tiempo. Y Josué lo hizo. Lo hizo. Se dio un tiempo con sus hijos. Porque para que él pueda decir que su casa y él van a servir a Dios, es porque sus hijos estaban sirviendo a Dios y estaban atrás de Josué. Aleluya. Imagínense en ese momento cuando Josué estaba declarando esto. Atrás estaba su hijo, sus hijas
y los hijos de sus hijos estaban parados detrás de Josué, a la voz del Señor. Gloria a Dios. Mientras Josué hablaba estas cosas, porque no es que él estaba hablando y los hijos estaban metidos por cualquier lado. No es que le estaba hablando al pueblo y los hijos estaban metidos por cualquier otro lado. No, el testimonio del trabajo que Josué tuvo con la familia, con los hijos y aún con los nietos, dándoles el testimonio en la palabra, el ejemplo que les dio, hizo que los hijos estuvieran con él. Porque para que él dijera, yo y mi casa, los que están acá, serviremos a Jehová, es porque estaban ahí presentes, hermano. Es porque, y nadie le refutó, ¿ah? Nadie dijo, no, con tu casa, si yo conozco a tu hijo, que es malcriado, que es grosero, que es desordenado, que es un montón de cosas. No, todos calladitos. Nadie le dijo nada. Gloria al Señor. Porque ahí nomás se da cuenta, hermano, en la respuesta del pueblo. El verso siguiente dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que nosotros vayamos, en otras palabras, a buscar los otros dioses. Aleluya. Gloria al Señor. Que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. ¿Por qué? Porque vieron el testimonio de la familia de Josué. Vieron el testimonio de la familia en los hijos. Vieron el testimonio de la familia en los nietos. Gloria al Señor. Aleluya. Lo vieron el testimonio, porque los hijos estaban con él, ahí, en la congregación, a la voz del Señor. Pero a veces hay problemas también en el hogar, en la casa. ¿Usted cree que los siervos de Dios están exentos de eso? No. Los siervos de Dios no están exentos de eso. A veces hay fallas, hay errores, como lo que le pasó a Samuel. Porque Samuel tuvo un grave error, hermano. Samuel se metió a la labor del profeta que tenía, a la labor sacerdotal que tenía, y se le descuidaron los hijos. Porque cuando ya Samuel estaba anciano, mire, eso está en la Biblia, cuando ya Samuel estaba anciano, la gente se preocupó y se acercó y le preguntó a Samuel, gloria al Señor, porque Samuel pensaba dejar a sus hijos a cargo del sacerdocio. Pero ¿qué pasó? No podía, porque la gente se quejaba de sus hijos, porque no eran cabales como Samuel, no eran rectos delante de Jehová. Y tremendo profeta que era Samuel, hermano. Tremendo profeta que era él. Pero los hijos no eran cabales como él. ¿Por qué? Porque los hijos le salieron medio chuecos. Y no porque hayan salido medio chuecos, sino porque Samuel, con la labor que tenía, por toda la responsabilidad que tenía, descuidó a los hijos. Porque los hombres de Dios también se equivocan, hermano. Josué no se equivocó, pero Samuel se equivocó. Y los hijos le salieron, hermano, con tremendo problema que al final, hermano, cuando vio de que no podían dejarlo, terminó diciéndole a los líderes del pueblo, ¿y qué vamos a hacer? Déjenme orar a Dios. Y los líderes del pueblo le dijeron, no, nosotros ya tenemos la solución ya. Porque como sabemos que no hay nadie de tus hijos que pueda encargarse, danos rey, dijo. Alabamos al Señor. Queremos un rey. Santo Dios. Queremos un reemplazo tuyo, pero queremos un rey, como las demás naciones. Alabamos al Señor. Aleluya. Y ahí viene el problema. Ahí viene el problema. Porque Samuel se preocupó tanto por ser él, el que estaba ahí, que llamaba, que estaba, pero no delegó responsabilidad, no les enseñó la responsabilidad, la bendición que es estar, hermanos, sirviendo a Dios, a la voz del Señor. ¿Qué pasó? Que los hijos se le descuidaron. Él se metió en todo, pero no involucró a sus hijos en las cosas de Dios. No involucró a los hijos en la honestidad de Dios, en el servicio a Dios. Y terminó como consecuencia que ya no había quien lo sustituya a él, hermano, en el servicio a Dios. Ya no había. Así como no hubo un Josué, no había, hermano, quien sustituya a Samuel en ese momento, porque Josué estaba siempre al lado de Moisés, lo sustituyó. Y Dios se agradó de él y lo levantó, hermano, Josué. Pero los hijos de Samuel no eran, hermano, cabales. ¿Y terminó en qué problema? Poniéndole rey al pueblo de Israel, a la voz del Señor. Y, hermano, se terminó la teocracia para volverse monarquía. Dejar, hermano, el reinado de Dios en un pueblo para que ahora se vuelva un hombre el rey del pueblo, a la voz del Señor. Miren toda la consecuencia que hay, hermano, cuando un papá no sabe tener, hermano, en buena dirección a los hijos. Josué, hermano, se encargó de eso y vio de que la responsabilidad que él tenía, hermano, era grande. Y no quiso, hermano, de que el pueblo de Israel, hermano, sucumbiera ante las presiones de la gente de afuera. Porque dice la Biblia, porque esto es anterior al libro de los jueces, dice que, hermano, toda la generación que sobrevivió de Josué
Y todas las personas que habían conocido las grandes maravillas que Dios había hecho, hermano, saliendo de la tierra de Egipto, cuando murieron todos, es que el pueblo se sintió, hermano, sin dirección. Y ahí es, hermano, donde el pueblo empezó a hacer lo que bien le parecía. Y terminaron, hermano, sucumbiendo ante los pueblos extranjeros. A la voz del Señor. Porque ya no pudieron seguir. Los hijos de Josué siguieron. Los nietos de Josué siguieron. Pero de ahí se acabó ya, pues. Ya no siguieron buscando de Dios. Y terminó, hermano, el pueblo rey como terminó. Viviendo en el tiempo de los primeros los jueces. Donde por solamente cuando vivían, hermano, los jueces guiando y dirigiendo al pueblo estaban bien. Moría el juez y nuevamente se dedicaban a hacerlo mal. A la voz del Señor. Pero mire, qué importante es que el papá pueda, hermano, conservar la presencia de Dios, hermano. Gloria sea al Señor. En la familia. Gloria sea al Señor. Están en el hogar. Que el hogar sirva junto con Josué. A la voz del Señor. Como lo estaba haciendo en ese momento. Los hijos estaban con Josué. No que, hermano, el hijo se iba, la hija se iba al templo. Y el papá y la mamá se quedaban en la casa. No que el papá se iba solo, la mamá con los hijos. O el papá con los hijos. No, eran todos. La casa y Josué. A la voz del Señor. Todos. No que uno por acá, uno por allá. No. Todos. Y Josué nos da esa enseñanza. No dice, él y su casa sirven a Dios. No a mitades. No que un día vas tú, un día voy yo. No que un día vamos los demás y otro día vamos los demás. No, el mejor testimonio que nos deja Josué es que es toda la casa, hermano. A la voz del Señor. Toda la casa. No que uno se va cuando puede y el otro cuando quiere. No, toda la casa, hermano. A la voz del Señor. Toda la casa. Y como papá creyente, Josué dijo, no, nos vamos todos. Todos estamos ahí. Todos servimos a Dios. Todos estamos ahí en el templo. Todos adoramos a Dios. Pero papá, no quiero. No, ¿sabes qué? Si tú no quieres, mira las cosas que le ha pasado a la gente que no creía en Dios. A todos aquellos que no creían en Dios se los tragó la tierra. Murieron a filo de espada. Murieron en el desierto. ¿Por qué? Por ser rebeldes a Dios. No tenían la bendición de Dios. No prosperaron. ¿Por qué? Porque no tenían la bendición de Dios. ¿Tú quieres ser así? ¿Quieres vivir así? Viviendo como el mundo sopla, yendo a donde el mundo te lleva. ¿Quieres ser así? A los hijos seguramente le decían, ¿tú quieres caer en manos de una cananea? ¿Que te haga adorar a dioses ajenos? ¿Que te haga hacer lo malo? Y después de eso no te guste de las bendiciones que tú puedes ver acá que hay la bendición de Dios. ¿Así quieres vivir tú? ¿Quieres estar lejos de Dios? Eso solamente lo dice un papá que en verdad tiene la bendición de Dios. Eso no lo puede decir cualquier papá. A la voz del Señor. Pues es que muchas veces los hijos no vienen. ¿Por qué? Porque el mismo papá, la misma mamá, bueno, incluyendo todos, ¿sabes? Los padres muchas veces, hermano, no pueden, hermano, ¿con qué testimonio le van a hablar? Si el mismo papá es un fracasado en la cosa de Dios. Ay, perdóneme, hermano, discúlpeme, usted me está escuchando, pero eso es la verdad. Perdóneme, es la verdad. Si el papá es un fracaso en la cosa de Dios, ¿cómo le vas a, con qué testimonio le vas a hablar a tus hijos? ¿Cómo le vas a inculcar la fe si tú mismo no tienes fe? ¿Cómo le vas a decir ser fiel a Dios si tú mismo no eres fiel? ¿Cómo le vas a enseñar? ¿Cómo le vas a decir confía en Dios si tú no confías? ¿Cómo le vas a decir a Dios, busca a Dios que Dios te va a bendecir? Si no, tú ni siquiera lo buscas, porque ni siquiera la bendición de Dios la tienes. ¿Cómo le vas a enseñar eso, papá? Ay, hermano, yo pensé que papá nos iban a alentar ahora. Perdóneme, pero la mejor manera de hacerle ver la gloria de Dios es que usted entienda la condición en la que está. A la voz del Señor. Porque de los papás es de donde viene la bendición a la casa. De los papás. Como también la maldición si que no hacen lo bueno. Miren, les repito, miren lo que le pasó a Abraham. Gloria al Señor. Pero miren también la otra parte, cómo Josué vivió, hermano. A veces no se habla mucho de la familia de Josué, pero ahí hay una gran enseñanza, hermano. Una gran enseñanza. Y no me quiero tener ahí nomás, gloria al Señor, porque hay otro tema más. Pero Josué supo instruir a sus hijos. Supo, hermano, guiar a sus hijos. Y supo presentarse delante de todos con su familia. Que sirven a Dios. A la voz del Señor. Como anhelamos todos, hermano. Gloria al nombre del Señor, hermano. Gloria al nombre del Señor. En los papás se dio una gran responsabilidad, hermano. Adán tuvo una gran responsabilidad también. Y de lo que estábamos avanzando en la historia, ahora retrocedemos. Capítulo 3 de Génesis. Gloria al Señor. 2, perdón. O 3. Gloria al Señor. Vamos a ver, no recuerdo, creo que es 2 o 3. 2. Amén. Gloria al Señor. El hombre en el huerto del Edén. El capítulo 1 nos menciona, hermanos, cómo fueron creadas las cosas
los cielos, la tierra, todo como fue creado. Después, como Dios crea al hombre, le da una responsabilidad a Adán para que pueda, hermano, ponerle nombre a toda la bestia del campo y a todo lo que fuera la creación. Le dio una autoridad divina para ser el Señor, porque dijo señorear la tierra y sojuzgarlo, o sea, que gobierne. Adán, Dios lo constituyó, era el Señor de la tierra, el Dios de la tierra, en otras palabras uno le dicen, pero era el Señor de la tierra, el dueño del mundo. A él, Dios le dio la autoridad y la potestad a Adán de ser el dueño de todo el mundo. A la voz del Señor. Y no solamente el dueño, sino el cuidador. Pero con todo esto y con toda la bendición y la abundancia que había en el mundo creado, Dios creó un lugar especial para el hombre. Un lugar, hermano, en el cual el hombre iba a estar, hermano, habitándolo. Para que, hermano, sea un lugar separado para él y su familia. Porque, hermano, cuando ya todo había sido creado, Dios plantó un huerto en Edén, en la región de Edén. Plantó un huerto. Y ahí después, hermano, de que Dios, hermano, formó de la costilla de Adán a Eva, le dijo ahí, lábralo y cuídalo. Y, hermano, ahí estuvieron habitando Adán y Eva. Y Dios le dio la responsabilidad de cuidar. Le dijo, lábralo, o sea, cosecha, siembra, cosecha, las plantas que tú veas que están de repente por ahí para cortar, pódalas, lábralo, ¿y qué más? Cuídalo. Alabado Cristo. Pero uno se pone a pensar, ¿de qué lo iba a cuidar? Si todo era perfecto, ¿de qué iba a cuidar el huerto? Porque Dios le dijo, cuídalo. Pero si todo era perfecto, las cosas crecían solas, la tierra era fuerte, fértil, lo hace el Señor. Nuevita como estaba la tierra, hermano, sin la contaminación que hoy hay. Tú sembrabas algo, ¡plum!, crecía, hermano, en corto tiempo, abundante, delicioso, exquisito. Y, hermano, en abundancia. ¿De qué tenía que cuidarlo? ¿De qué tenía que guardar? A la voz del Señor. Ahí sabemos muy bien, gracias al Señor, en el verso 9, en el capítulo 2, verso 9, lo que Dios puso ahí. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Mire, qué tremendo. Qué linda la creación de Dios, ¿no? Amén. Todo árbol delicioso. Aleluya. Dice, todo árbol delicioso. A la vista. Y bueno para comer también. Gracias al Señor. También el árbol de la vida. Mire, eso es algo, hermano, que Dios, después de que el hombre pecó, Dios, hermano, guardó el árbol de la vida. El árbol que si el que comía el fruto, hermano, vivía eternamente. El árbol de la vida. El árbol que pudo haber dado Dios el permiso para que el hombre comiera ese árbol y viviera eternamente. Ahí plantó, dice, el árbol de la vida en medio del huerto. Y también, ¿qué más dice? ¿Qué más dice ahí? El árbol de la ciencia, del bien y del mal. A la voz del Señor. Ahora Dios plantó esos dos árboles ahí. El de la vida y el del árbol de la ciencia del bien y del mal. Gloria al Señor. Del único del que le prohibió que no lo toque, que no coma el fruto, era del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que él comiere, morirá. Ese era el mandamiento, el único mandamiento que tenía el hombre. Y tenía que cuidarlo y labrarlo. Y en el capítulo 3, donde nosotros vemos la desobediencia, ahí nos damos cuenta de quién tenía que cuidar el huerto. A la voz del Señor. ¿De quién tenía que cuidarlo? Porque Dios era consciente que había un personaje en la creación que estaba ahí buscando al hombre, para dañar al hombre y la creación. A la voz del Señor. Ahí entendemos por qué Dios le dijo, aquí te estoy plantando un huerto, ¿ah? Te estoy dejando todas las bendiciones, lábralo y cuídalo. Ahora sabemos y entendemos de quién tenía que cuidarlo el hombre. De quién tenía que cuidar que no entre. Que no, hermano, se involucre. Y que no sea parte de ese huerto que Dios le había dado como bendición. Y ahí dice, pero la serpiente, capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis para que no muráis. Miren, ahí entró ¿quién? El tentador.
¿Responsabilidad de quién era? De Adán. Hay veces, hermanos, nosotros culpamos a la mujer, ¿no? Decimos, la mujer pues porque pecó, comió del árbol de fruto, pero hermano, ¿quién estaba cuidando el huerto? ¿A quién le dio cuidar el huerto, hermano? Adán. A veces, hermanos, juzgamos mal y decimos, la mujer ¿por qué comió? La mujer ¿por qué pecó? Por culpa de la mujer. Y algunos se ponen, sí, la mujer, que por acá, que por allá, ahora la mujer se puede redimir engendrando hijos, dice. Y son bien bíblicos lo que dice Pablo, ¿no? Sí, la mujer por causa de la mujer pecadora, por causa de la mujer, porque siempre la mujer ha sido causa de pecado en el hombre y siempre es caída el hombre. Oye, hermano, ¿cómo le dan duro a la mujer, hermano? ¿Cómo chancan a la pobre mujer, hermano? Alabado sea el Señor. Dios sabía que la condición que tenía Adán era una condición, hermano, superior, porque lo había creado primero y le mostró la grandeza de la creación. ¿Usted cree que Adán, hermano, no era consciente de que había un enemigo? Sí. Adán era consciente que había un enemigo, un ser espiritual que pululaba por ahí. Era consciente. Sabía Adán. Porque esa palabra que dice, cuídalo, uno se pone a preguntar y le repito, ¿de qué va a cuidar, hermano, el huerto? Cuídalo. Labra, si en el labrado ya se incluye todo lo que viene a ver, lo que viene a ser, hermano, lo que es el cuidado de lo que son las plantas, de que florezca, de que, hermano, se le cuide, se le pode. Ahí viene, cuando te habla de labrarlo, está hablando, hermano, de todo el trabajo que viene, hermano, incluido en la labranza. Pero cuando le dice, y cuídalo, ¿de quién lo va a cuidar? Del enemigo que estaba pululando por ahí, del enemigo que estaba rondando por ahí, que era el diablo, que el Señor lo reprende, hermano. A la voz del Señor. ¿Quién era responsable que entre en el huerto? Ese enemigo, Adán. Adán era responsable. Si Adán hubiera estado alerta, hermano, hubiera evitado que ese personaje hubiera tentado a Eva como lo hizo. Si Adán hubiera estado, hermano, cuidando, haciendo su labor como debería de hacerlo, no hubiera pasado eso con Eva. Santo Dios. Si Adán, hermano, hubiera estado pendiente, preguntando, Eva, ¿dónde estás? A tal lugar. Ya, perfecto, ya. No te demores que te necesito acá que me ayude. Si Adán hubiera estado, hermano, atento donde estaba Eva, no hubiera pasado eso. Si Adán hubiera estado haciendo su trabajo de cuidar el campo, de andar por el huerto, de velar por el cuerpo, no hubiera pasado eso. ¿Por qué la mujer falla? Porque el hombre, hermano, Adán, en ese momento no cuidó del huerto como debería cuidar. No cuidó, hermano. No cuidó el huerto. Mire, ¿y cómo es? Porque él no lo cuidó, la mujer falló. Y como estaba descuidado Adán también metió la pata del camino. Falló también, hermano. Se equivocó también Adán. A la voz del Señor. A veces, hermanos, nosotros pensamos y echamos la culpa solamente a la mujer, como lo repito. Pero la responsabilidad de quién era, de Adán. De Adán era la responsabilidad de velar y cuidar el huerto y de todo lo que había en el huerto. Pero se metió el engañador, quien debió haber detectado. Porque Adán no tenía la capacidad de nosotros ahora. Adán tenía una capacidad superior a la que tenemos ahora, hermano. Con un cerebro funcionando, hermano, al 100%. A una capacidad amplia. Porque fue la primera creación de Dios. Y si se redujo la capacidad del hombre ahora es por causa del pecado. A la voz del Señor. ¿Cuántos científicos nosotros vemos, hermanos, que hablan y dicen el hombre solamente está usando el 10% de su capacidad, el 5%, el 1% o el 2% de su capacidad? Pero su capacidad cerebral da para más. ¿Y por qué no lo usa? Porque Dios le dio un límite. Por causa del pecado. Por causa, hermano, de las cosas malas que hizo. Porque Dios, ¿cómo dice que lo creó Adán? Perfecto. Y si dice perfecto, quiere decir a toda su capacidad, al 100% de su capacidad, hermanos. Hermanos, al 100% de su capacidad. Mire, pero con el 100% de su capacidad, su humanidad hizo que descuidara algo tan importante que era cuidar del huerto. Hoy los papás, ¿qué obligación y qué responsabilidad tienen? Cuidar los hogares, cuidar su casa, velar por su casa, velar por los hijos, velar por la esposa. Esa es la responsabilidad del marido hoy. Respetar, cuidar, valorar a la voz del Señor. Aleluya. Sacar adelante. Intervenir, hermano, en cualquier cosa que pase en la familia. Estimular a la familia, estimular a los hijos. Estimular incluso a tu propia esposa para que se desarrolle, crezca a la voz del Señor. Y todas las habilidades que tiene su propia esposa,
el hombre tiene la responsabilidad, hermano, de incentivar que se desarrolle, que crezca la esposa. Esa es la responsabilidad del esposo, que muchas veces no se dice, que muchas veces no se habla, porque le choca en la cabeza y en el corazón a muchos hombres que no lo hacen, incluso los que le enseñan a la voz del Señor, que no lo dicen. Porque la responsabilidad del hombre, hermano, es ver las cualidades, las características que tiene la familia y ayudarle a que lo desarrollen. Porque eso es lo que tenemos que hacer los hombres, cumplir el mandamiento de Dios, cuidar. Como Dios le dijera a Adán, labra y cuida. Lo hace el Señor, estimula, que crezcan las plantas, que se desarrollen. Lo mismo tenemos que hacer los papás, desarrollar, estimular, hermano, apoyar, incentivar a la familia, a que crezca y se desarrolle. A la voz del Señor. Y en esa labor vine para acompañar a la mujer, hermano. Para acompañar, para apoyar, para respaldar la labor del esposo. Alabado sea el Señor. Tiene que cuidar, velar, observar qué pasa en el hogar. Pero a veces los propios papás, hermanos, meten las cosas malas al hogar. Meten las cosas, hermanos, hasta profanas al hogar. Profanando el hogar, profanando las cosas de los hijos, la mente de los hijos, desde chiquitos. Lo cual no debe ser, hermano. A la voz del Señor. Tiene que cuidar esas cosas. Cuidar cómo habla con los hijos, perdón, con la esposa, delante de los hijos. Que los hijos no tengan en la mente y mi papá y mi mamá están peleando. ¿Por qué están peleando? ¿Qué pasa con mi papá y mi mamá? Cuidar eso. Cuidar la relación entre ellos, hermano. Cuidar la forma en la que se tratan. Porque muchas veces los hijos terminan tratando a los padres como los padres tratan a la mujer. Vemos que ellos son gritones a la mamá. Le levantan la voz a la mamá. Y más cuando crecen, hermano. Cuando ya tienen 14, 15, 16, 17 años. Empieza, hermano, los cambios hormonales en los muchachos. Los caracteres se empiezan, hermano, a cambiar. Uno se vuelve más tímido, uno se vuelve más agresivos. A voz del Señor. ¿Y qué tiene que hacer el papá? Controlar. ¿Qué tiene que hacer el papá? Someter. Esa voluntad férrea que muchas veces tenemos los muchachos cuando somos muchachos. Porque yo reconozco, cuando yo era adolescente, se me iba la mano. A veces era muy agresivo. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza del hombre, del joven, ser agresivo a una determinada edad. ¿Por qué? Porque empieza a fluir la testosterona en el hombre. Y empiezan los desórdenes, hermanos, hormonales, que muchas veces se vuelven más, hermanos, más conflictivos. Otros son bien deprimidos, bien así, bien introvertidos. No habla con nadie, no se mete con nadie. Otros son bien explosivos. Dios. A la voz del Señor. Me parece que le metieran, hermano, que fuera un barril de pólvora, que no le puedes hacer ni así, ni un rocecito, porque Santo Dios. Explota. Otros hermanos son muy así, muy apagaditos, muy introvertidos, no te dicen nada, tienes que jalarlo, ven, hijito, no, ven, camina, no, ahí no más. Que son así, bien introvertidos. A la voz del Señor. El papá tiene que velar por eso. Y cuando son muy introvertidos, incentivarlos, motivarlos, alentarlos. Cuando son muy explosivos, someterlos, sujetarlos. A la voz del Señor. Cuidado a cómo te refieres, cuidado cómo hablas con tu familia, pero cuidadito con hablarle mal a tu mamá. ¿Quién hace eso? ¿La mamá? No, el papá es el que lo hace. Que se le va la palabra, que se le va la expresión, que se le va. Se vuelve, gloria al Señor, se vuelve como si fuera luchador, de esos luchadores de la WWF. ¡Ah! ¿No? Que se mueven así, ¡ah! Que se levantan así. Y es como referir, ya, tranquilito, cállate. O te sanciono o te voto. ¿No? Que lo controlan, porque tienen que controlarlo. Porque solamente es control, hay que controlarlos, no es que sean malos. La edad en la que tienen hay que aprender a controlarlos. Si los chicos siendo chiquitos, como mis hijitos que están acá, 6, 9 años, 7, 9 años, que están acá, a veces ahí por ahí se le levanta, mamá, ¿qué esto? ¿Y qué cosa tienes tú? ¿Qué pasa? Ya, papá. Sí, ya, papá. Dios. ¿Pero qué, papá? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya, papá. Hay que controlarlos. No porque sean malos, sino porque están empezando a conocer cómo es su carácter. Y en su carácter hay que aprender a controlar. ¿Y quién lo hace eso? El papá. El papá es el llamado a hacer eso. A la voz del Señor. A la voz del Señor, hermano. El papá es el que hace eso. Gloria al Señor. Aleluya. Y si uno se da cuenta, hermano, uno es el que permite que pasen las cosas malas o terminen, hermano, tergiversándose las cosas en el hogar. El papá es el responsable de cuidar el huerto, el jardín que Dios te ha dado como familia. El papá es el encargado. Ahora, si el papá no lo hace, qué tremendo problema, hermano. Qué tremendo problema. Cuando el papá no lo hace.
Cuando muchas veces el papá no teme a Dios o no conoce a Dios. La hermana se encuentra en un conflicto, porque ahora ¿qué hago? La cabeza del hogar está con la mente en el mundo porque es del mundo y piensa como el mundo, que no teme a Dios. ¿Cómo hago ahora? ¿Cómo hace? Hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar de Dios. Porque lo que el hombre y la mujer no puede hacer, Dios lo hace. A la voz del Señor. A veces nosotros estamos con nuestra fuerza peleando, tratando, buscando, pero hay veces, hermano, ya la capacidad de uno no puede, no llega, porque la mente y el corazón no lo cambia el hombre. Eso solamente lo cambia Dios. Ahí solamente entra Dios. Porque, hermano, tú te vas a gastar, hermano, te vas a gastar, hermana. Si muchas veces porque hay esposos que no conocen a Dios. Pero te vas a gastar, hermana, si tú tratas de cambiar a tu marido. Tú solamente sé como Dios te dice que tienes que ser. Gracias, Señor.